Una reforma justa y necesaria. Esta es mi columna de cambio del 8 de mayo de 2025. Ayer, ante la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yanaika Damani, y su equipo legislativo y del ministerio radicaron el proyecto de reforma a la Ley 397 o Ley General de Cultura expedida en 1997. Esta ley, que por demás creó el Ministerio de Cultura en la administración de Ernesto Samper Pizano, había sido materia de discusión en varios de los comités programáticos que se hicieron para la campaña de Gustavo Petro a la presidencia de la República desde 2021. Fueron decenas de reuniones concertadas por quienes habían hecho parte de la administración de la Bogotá Humana y cientos y miles de gestores y gestoras culturales que se organizaron en comités y asambleas para proponer armonizar una serie de aspectos que se habían quedado desuetos y anacrónicos para los tiempos que corren. Se preveía que de triunfar el proyecto progresista era necesario el reconocimiento de la interculturalidad colombiana de una manera más profunda y plausible y no meramente decorativa, superficial o patrimonializable según aquella idea de lo cultural que creó el neoliberalismo desde los años 80, mediante la cual se crearon supuestas industrias del entretenimiento como un correlato de lo cultural, mientras que la visión antropológica y holística se soslayaba con la idea de considerar que lo ancestral, los saberes, las artesanías, las lenguas y los imaginarios, entre otros, pertenecían al pasado, a un tiempo que ya había terminado y que correspondía encerrándolo en museos o viéndolo como una curiosidad para incautos. Ese proceso inicial de reformulación de lo cultural quedó consignado en el Plan Quinquenal de Cultura 2024-2038, que aprovechó las reuniones realizadas durante el pasado gobierno con casi 100.000 gestores culturales del país para ponerlo a tono con el programa del gobierno del cambio de Gustavo Petro. Dicho plan, que se puede consultar en la página del Ministerio de Cultura, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, además se abrió por primera vez a ser consultado y transformado por las diversas comunidades del país mediante consultas previas que se están surtiendo este año. Además de este plan, el Plan Quinquenal de Cultura, el segundo cambio estructural que ocurre en este momento es la organización y el robustecimiento del ministerio que había quedado en la inopia en el gobierno de Iván Duque, cuando se hicieron verdaderos descalabros en su estructura organizacional. Para ello, se realizaron estudios de cargos para poder entregar, al finalizar este gobierno, un ministerio que pueda responder en cantidad y en calidad a los desafíos tanto del plan como de la reforma que comenzará a cursar en el Congreso a partir de hoy. Con este estudio de cargas, este año se crearon casi 400 cargos de planta y el próximo se planea un número similar, fortaleciendo así la estructura de entidades adscritas como el Museo Nacional o la Biblioteca Nacional a esta cartera. La tercera pata de este cambio propuesto, que dejará un destino mucho más claro y cierto para la administración del presupuesto y las políticas de las culturas, las artes y los saberes del país, es precisamente esta reforma que se asumió desde la primera administración de Patricia Ariza y en las sucesivas hasta hoy, con la misma determinación y un gran profesionalismo por parte de todas las direcciones, los dos viceministerios y los equipos administrativos y jurídicos, quienes se reunieron
una vez más con representantes de varios gremios de gestores, artesanos, sabedores y artistas para conciliar una reforma que será definitiva para un país que, como Colombia, es una verdadera potencia biocultural. El proyecto no supone una derogación ni una sustitución de lo conseguido desde hace 28 años cuando se creó el ministerio, ni de las diversas leyes culturales que siguen vigentes. Ninguna regulación o incentivos se verán afectados. Al contrario, se buscarán fortalecer los instrumentos y las regulaciones existentes y el reequilibrio de los sectores en cuanto a estímulos y regulaciones, como por ejemplo, hacer extensivo el beneficio de incentivos a la inversión en el cine a los demás sectores artísticos, que creo que es apenas justo. Se trata entonces de una reforma que tiene en cuenta el sistema financiero de todos los sectores y por ello se buscará activar el Fondo Cuenta de Cultura, que es parte de la Ley 2070 de 2020. También se tratan aspectos en esta reforma como facilitar procesos administrativos de las actuales leyes, como la Ley del Libro, la Ley 98 de 1993, la Ley de Bibliotecas Públicas, que es la 1379 de 2010, la Ley del Cine, que es la 814 de 2003, la Ley de Filmación en Colombia, que es la 1556 de 2012, la Ley de Patrimonio Cultural, que es la 1185 de 2008, la Ley de Patrimonio Cultural Sumergido, que es la 1675 de 2013, la Ley de Espectáculos Públicos, OLEP, que es la 1493 de 2011, y la Ley de Archivos, que es la 594 de 2000. Conocer estas leyes es importante. A pesar del empeño que han puesto los sectores más reaccionarios y conservadores de cierta hegemonía cultural del país, que insisten en absurdos como que la cultura no tiene ideología, y en difundir la idea que este gobierno y sus funcionarios, entre quienes me conté, hablan mucho y ejecutamos poco, esta reforma, el plan quinquenal y el fortalecimiento institucional del propio ministerio demuestran que el progresismo se tomó en serio la tarea de entender su momento para crear cambios estructurales y no seguir contribuyendo a la idea de que administrar es solo hacer eventos de propaganda o patrimonializar para que después todo quede en el olvido o producir cifras ficticias, como la manipulación que se hizo de la encuesta de lectura en Colombia en 2017. El reconocimiento de los cultores, sabedores y gestores de las artes, las artesanías y los oficios creativos son pilares del desarrollo cultural nacional, como dice esta reforma, y reconoce a quienes han sido excluidos como actores de segunda categoría. Asimismo, se fortalecen condiciones para las artes, se disminuyen cargas fiscales y de trámites de la ley de los espectáculos públicos que pretenderá estimular la construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de la infraestructura en artes escénicas mediante una contribución parafiscal. Otro tanto ocurrirá con las bibliotecas públicas, el sector editorial y los museos que tendrán por fin un lugar determinante para la construcción de una verdadera red nacional de museos. En cuanto al patrimonio, se permitirá otorgar estímulos incluso a bienes no declarados formalmente como bienes de interés cultural. Se buscará la integración obligatoria de los planes especiales de manejo PEMP, arqueológicos y de salvaguardia en los planes de desarrollo territorial. Habrá nuevos mecanismos de protección precautoria por hasta 12 meses para bienes en riesgo y se instalará un nuevo enfoque de interdependencia material, inmaterial y natural del patrimonio para con ello tener una mayor flexibilidad y herramientas preventivas para proteger
el patrimonio cultural y un enfoque integral y territorializado del patrimonio. En cuanto a los estímulos, que es uno de los temas que más debates producen en el país cultural y que tendrá que seguir teniendo este debate, se extenderá el beneficio del 165% de deducción sobre la base gravable de renta para todos los campos. Se fortalecerán las medidas para el fomento de la infraestructura cultural. Habrá restricciones a la destinación de estímulos a productos de la inteligencia artificial. Se fomentará el turismo cultural, que creo que es un renglón muy importante, y la posibilidad de que las entidades territoriales establezcan contribuciones especiales y temporales al sector hotelero que se beneficia con fiestas populares, por ejemplo. Se incluirá a las economías populares en la cuenta satélite de cultura del DANE. Se ampliarán las exenciones arancelarias para el intercambio cultural. Habrá medidas de fortalecimiento de las bibliotecas públicas, como el Registro Nacional de Bibliotecarios, un viejo anhelo del sector, como requisito para ser vinculados a estas bibliotecas. Se crearán estímulos a las diferentes agentes del ecosistema del libro, como las librerías que están en crecimiento en Colombia, y se buscará fortalecer la formación artística y cultural como lo ha hecho este gobierno. Se dictarán normas de incentivo para las economías populares y las industrias creativas y culturales. Habrá también en esta reforma un aumento del incentivo para la inversión en patrimonio cultural y una mayor facilidad en contratación. Una sociedad que siga mirando con arrogancia a sus culturas y saberes seguirá ciega creyendo que solo los saberes científicos creados como verdades inalterables y arrogantes tienen la clave para este momento de policrisis mundial. Ojalá no olviden esos físicos del apocalipsis que mientras llaman brujería y demagogia a los saberes y a las palabras sagradas, siguen contribuyendo al desmadre de un mundo que, ante el descuido, y abro comillas, y desprecio por las artes y las humanidades, puede producir un peligro para nuestra calidad de vida y para la salud de nuestras democracias, como escribió la filósofa Martha Nussbaum. Nos vemos en la próxima.